El tema a tratar son los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación, o también denominados derechos sociales, económicos y culturales, son aquellos que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso a trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Estos derechos son materializables dentro de la capacidad que tenga el Estado para su debido cumplimiento en cuanto a los recursos. Desde un punto de vista histórico, estos derechos surgen después de la Segunda Guerra Mundial, partiendo de la idea de garantizar la base material del ejercicio de los derechos de primera generación. La civilización de estos derechos data desde la segunda mitad del siglo XX, donde ocurren 4 momentos o etapas importantes. En un primer momento tenemos se identifican con las tradiciones religiosas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, en donde se establecían mandatos de asistencia y de ayuda a los más pobres, partiendo de principios de solidaridad y humanidad. En un segundo momento tenemos la época posterior a la modernidad, en donde se comprenden los primeros sistemas sociales europeos con referentes en la Constitución de Weimar, de la Alemania, en la cual introdujo el estado de bienestar. En una tercera etapa tenemos la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919, que permitió por primera vez el establecimiento de los estándares de la protección sobre una población determinada, en este caso los trabajadores. Y por último tenemos una cuarta etapa que corresponde a la época posterior de la Segunda Guerra Mundial, en donde con la creación de las Naciones Unidas, que incluye en su protección estos derechos. Existen instrumentos internacionales que contienen estos derechos y los integran a Colombia bajo el bloque de constitucionalidad. Entre estos tenemos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Podemos definir y distinguir muchos derechos de segunda generación. Entre estos tenemos el derecho a la vivienda digna, consagrado en el artículo 51 de la Constitución, en donde se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y el Estado debe garantizar y fijar las condiciones necesarias, donde se asegure a esa persona y a la familia salud, servicios sociales necesarios para estos. Para hacer cumplir y hacer efectivo este derecho, se hace ejecutando planes de vivienda de interés social, entre muchos otros proyectos. También tenemos consagrado el Estatuto de Trabajo en el artículo 53 de la Constitución Política, en donde la ley lo reglamenta para así garantizar los derechos constitucionales que tienen los trabajadores y así garantizar un orden económico y social justo para esto, en donde se establecen los principios que debe regular cualquier contrato o actividad de trabajo. Por otro lado, también encontramos el derecho a la capacitación laboral, en donde es un deber y una obligación que tiene el Estado y el empleador de garantizar y capacitar a su trabajador y ofrecer una formación y habilitación, ya sea en la misma área en la que se está desempeñando o en otra actividad o área para que ésta adquiera nuevos conocimientos o habilidades. También tenemos el derecho de asociación, en donde toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Esto es un derecho fundamental que tienen los trabajadores para agruparse y defender sus intereses. También encontramos el derecho a la huelga, en donde se garantiza salvo a los servidores públicos esenciales definidos por el legislador, en donde en el mismo Código Sustantivo del Trabajo se reglamenta la huelga como la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuado por los trabajadores de un establecimiento de empresa. Esta es concebida como uno de los más valiosos derechos e instrumentos jurídicos con los que cuentan los trabajadores para así valer y solucionar sus problemas o conflictos laborales. Hablar un poco sobre las características de los derechos humanos de segunda generación.
La primera característica es que frente a los derechos humanos de primera generación que se dirigen hacia una sociedad o hacia un individuo en abstracto, los derechos sociales o los de segunda generación van dirigidos hacia una sociedad en específica o a determinadas personas del entramado social que están sujetos a necesidades específicas, y ello explica que se asocien con estos derechos porque para esto fueron creados. Otra característica bastante importante es que frente a los derechos de no intervención del gobierno, que suponen una limitación de los poderes del Estado, los derechos sociales sí reconocen la intervención del gobierno. Entre estos, un ejemplo posible es la libertad de mercado, que antes, cuando estos no existían, se daba una libre contratación de contrato y de despido. Ahora estos resultados se han corregido con el pasar del tiempo. ¿Para qué se buscan este tipo de invenciones o para qué fueron creados? Para buscar la equidad de la nación en general. Otra característica importante es que la concepción de la igualdad en estos derechos es de carácter material, es decir, no se trata de corregir ciertas situaciones de desequilibrio económico y social, sino que se trata de dar una concepción igualitaria en sentido material de la sociedad en específico del que se esté hablando. Otra característica bastante importante es que el carácter asistencial de los derechos implica un gasto importante de presupuestos del Estado para paliar estas diferencias socioeconómicas que las relaciones de libre mercado acentúan. ¿Qué quiere decir esto? Como estos derechos también son derechos de tipo económico, van de acuerdo a las capacidades económicas que tenga un Estado, para que éste pueda proveer a los ciudadanos los derechos civiles, económicos, laborales, educativos, de salud. ¿Para qué se da esto? Entre más capacidad económica o adquisitiva tenga una nación en específico, más será posible garantizar este tipo de derechos de segunda generación. Otra característica de este derechos de segunda generación es que requieren el Estado no solo el respeto, sino también que éste los facilite y los pueda proporcionar de una conducta, o la conducta que debe hacer el Estado al garantizarnos estos derechos debe ser positiva, de prestación, asistencia, protección y prevención de cualquier tipo de vulneración. El Estado debe ser un Estado tutor, es decir, en la línea de Estado social y democrático de derecho surgido en la Segunda Guerra Mundial, en el estado de bienestar social, la obligación del Estado no solo es de resultado, sino es una obligación de medios a partir de que se debe prever el comportamiento y el hacer positivo en pro de los ciudadanos. Otra característica bastante fundamental es que el valor que se protege en los derechos civiles y políticos es básicamente la libertad. El valor tutelado en los derechos económicos, sociales y culturales es la igualdad. La libertad, como lo dije anteriormente, es el valor clave en el liberalismo, y la igualdad juega un valor crucial en el socialismo. Otra característica, o más bien un punto de la libertad, es que la libertad absoluta y sin límites dio lugar a un fenómeno como el capitalismo brutal, que originó una gran desigualdad social y una situación muy desproporcionada en el reparto de la riqueza. Es aquí que puedo concluir que es necesario distribuir los recursos de una manera equitativa a todas las esferas socioculturales para que se pueda dar o garantizar el buen funcionamiento de los derechos de segunda generación en un Estado. También cabe resaltar de que estos van de la mano o van estrictamente o estrechamente relacionados con las capacidades económicas. Entre más capacidad económica que tenga un Estado para poder garantizar y velar el buen funcionamiento de estos derechos, más será el bienestar social que se busca. Bueno, pues buenas tardes. Yo expondré cuáles son los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. El primero que haremos hoy será que toda persona tiene un derecho a la seguridad social y a obtener
la satisfacción de ellos, o sea, de los derechos sociales, culturales y económicos. Bueno, pues lo primero, que toda persona tiene un derecho a la seguridad social, lo veremos en el artículo 48, el cual nos dice textualmente que la seguridad social es un servicio de carácter público, obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios, ya sea en la forma que lo determine la ley. La seguridad social se prestará por entidades públicas o privadas, de conforme con la ley. No se podrá destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas. La ley definirá los medios y recursos destinados para pensiones para mantener su poder adquisitivo constante. Pues esto lo que nos quiere decir este artículo de la Constitución es que el Estado está en el deber de garantizarnos una seguridad social, ya sea con entidades públicas o privadas. En el ejemplo de Colombia sería la Policía Nacional, la cual nos brinda una seguridad, nos brinda un mejor porvivir de las personas y una convivencia diaria. Pues el otro sería: toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Esto lo vemos en el artículo 53, el cual nos dice: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá por en cuenta al menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital, móvil proporcional a la cantidad de trabajo y a la calidad de estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de deuda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de realidad frente a las formas establecidas. La primacía de realidad frente a las formas establecidas nos dice que si en un contrato un trabajador se le dice que va a hacer cierta actividad diaria y en se le imponen otras actividades las cuales van por encima de las que él fue contratado, pues se aplicaría este principio, la realidad frente a la forma. Y pues ahí tendríamos que ver ya que su trabajo su contrato sea modificado, porque no está haciéndolo para lo que fue contratado, sino que le ponen a hacer unas cosas más diferentes. Garantía a la seguridad social, de la cual ya hablamos, la capacidad el descanso necesario, la protección especial a la mujer, a la maternidad, que ya sabemos muy bien que la licencia de maternidad ya se ha extendido. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre esto. El trabajador de menor edad, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acervos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Pues este artículo lo que nos quiere decir es que se expedirán estas normas, las cuales vayan de acuerdo a estos principios del trabajo, y que se garantizará a toda marcha lo que sería el bienestar del trabajador y el bienestar para su familia. Muchas gracias.
habla que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicamente, sensorial y psíquicos, a quienes se presentará la atención especializada que requieran. Esto quiere decir que el Estado realizará unas acciones y unas formas que permitan darle prioridad a estas personas, a las personas que tengan alguna discapacidad. Les va a brindar unas acciones prioritarias a ellos y va a hacer todo lo posible y todo lo que esté pues debidamente reglamentado para brindarles a ellos una mejor ayuda y para que su vida en el entorno social se desarrolle de mejor manera. El artículo 48 dice: la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sucesión a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en las formas que lo determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por las entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios por los cuales los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Esto quiere decir de que toda persona tiene derecho a una seguridad social, trabaje en una empresa pública o privada, y este derecho no puede ser violado. La seguridad y estos dineros recaudados por el pago de la seguridad social no pueden ser destinados a otra cosa que no sea su fin, la pensión y cosas así más adelante que puedan adquirir estas personas. No puede ser destinado, no puede ser contrarias a la ley, no puede ser destinado para otras cosas que no estén establecidas en la ley. El artículo 49 dice: la atención a la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y el saneamiento. Hablar un poco sobre las características de los derechos humanos de segunda generación. La primera característica es que frente a los derechos humanos de primera generación que se dirigen hacia una sociedad o hacia un individuo en abstracto, los derechos sociales o los de segunda generación van dirigidos hacia una sociedad en específica o a determinadas personas del entramado social que están sujetos a necesidades específicas, y ello explica que se asocien con estos derechos porque para esto fueron creados. Otra característica bastante importante es que frente a los derechos de no intervención del gobierno, que suponen una limitación de los poderes del Estado, los derechos sociales sí reconocen la intervención del gobierno. Entre estos, un ejemplo posible es la libertad de mercado, que antes, cuando estos no existían, se daba una libre contratación de contrato y de despido. Ahora estos resultados se han corregido con el pasar del tiempo. ¿Para qué se buscan este tipo de invenciones o para qué fueron creados? Para buscar la equidad de la nación en general. Otra característica importante es que la concepción de la igualdad en estos derechos es de carácter material, es decir, no se trata de corregir ciertas situaciones de desequilibrio económico y social, sino que se trata de dar una concepción igualitaria en sentido material de la sociedad en específico del que se esté hablando. Otra característica bastante importante es que el carácter asistencial de los derechos implica un gasto importante de presupuestos del Estado para paliar estas diferencias socioeconómicas que las relaciones de libre mercado acentúan. ¿Qué quiere decir esto? Como estos derechos también son derechos de tipo económico,
van de acuerdo a las capacidades económicas que tenga un Estado, para que éste pueda proveer a los ciudadanos los derechos civiles, económicos, laborales, educativos, de salud. ¿Para qué se da esto? Entre más capacidad económica o adquisitiva tenga una nación en específico, más será posible garantizar este tipo de derechos de segunda generación. Otra característica de este derechos de segunda generación es que requieren el Estado no solo el respeto, sino también que éste los facilite y los pueda proporcionar de una conducta, o la conducta que debe hacer el Estado al garantizarnos estos derechos debe ser positiva, de prestación, asistencia, protección y prevención de cualquier tipo de vulneración. El Estado debe ser un Estado tutor, es decir, en la línea de Estado social y democrático de derecho surgido en la Segunda Guerra Mundial, en el estado de bienestar social, la obligación del Estado no solo es de resultado, sino es una obligación de medios a partir de que se debe prever el comportamiento y el hacer positivo en pro de los ciudadanos. Otra característica bastante fundamental es que el valor que se protege en los derechos civiles y políticos es básicamente la libertad. El valor tutelado en los derechos económicos, sociales y culturales es la igualdad. La libertad, como lo dije anteriormente, es el valor clave en el liberalismo, y la igualdad juega un valor crucial en el socialismo. Otra característica, o más bien un punto de la libertad, es que la libertad absoluta y sin límites dio lugar a un fenómeno como el capitalismo brutal, que originó una gran desigualdad social y una situación muy desproporcionada en el reparto de la riqueza. Es aquí que puedo concluir que es necesario distribuir los recursos de una manera equitativa a todas las esferas socioculturales para que se pueda dar o garantizar el buen funcionamiento de los derechos de segunda generación en un Estado. También cabe resaltar de que estos van de la mano o van estrictamente o estrechamente relacionados con las capacidades económicas. Entre más capacidad económica que tenga un Estado para poder garantizar y velar el buen funcionamiento de estos derechos, más será el bienestar social que se busca.